Jesús es la roca. Amén. Hermanos y hermanas, ¿se terminó? Ya hemos llegado a la conclusión de esta caminata con nuestro Señor en Mateo. Y voy a abrir el corazón aquí por unos segunditos para compartir algo personal de mí con ustedes. Para mí, personalmente, este tiempo de caminar con Jesús en el Evangelio de Mateo, este verano con ustedes, ha sido para mí una de las bendiciones más grandes que he recibido en estudiar la palabra de Dios. Para mí, caminar junto a junto, mano a mano con mi Señor y luego caminar junto a junto con ustedes, haciendo esa caminata, este verano para mí ha sido una de las bendiciones más alentadoras de mi vida. Y quizás simplemente es por la situación en que estamos, ¿no? Porque es una cosa tan difícil y tener un consuelo tan grande en un tiempo así, pues que es incomparable, ¿no? Y espero que al fin también ustedes hayan llegado también a ese punto, reflejando en estos meses pasados del verano, en estas semanas en que hemos estado con Cristo en el Evangelio de Mateo, que también sientan algo así ustedes, ¿no? Que realmente ha sido una bendición caminar junto a junto con Cristo Jesús nuestro Rey. Por una parte, entonces tengo como esa nostalgia, ¿no? Vamos a despedirnos aquí del libro de Mateo por un tiempo y, por una parte, pues deseara yo caminar más, ¿no? Con más, que caminemos 10 millas más con Cristo Jesús, eso sería súper bien para mí. Pero vamos a cambiar de tema. Sin embargo, les quiero decir eso, no me voy a poner emocionado ahora, muy emocional, porque yo sé algo que ustedes también saben de Cristo Jesús, que a pesar de que vamos a cerrar este camino tan alentador para nosotros, Jesús no ha acabado con nosotros en levantarnos. Él no ha acabado para nada de apoyarnos, de bendecirnos, de fortalecernos. De hecho, el camino de la fortaleza apenas empieza ahora. Y es para mí algo magnífico ver cómo vamos a cerrar esta serie de sermones. Yo pienso que Cristo también tuvo su mano en esto, porque vamos a cerrar aquí, hoy en día, como un moño. Cerrar precisamente como comenzamos el verano. En el verano, si se recuerdan, Jesús nos llevó a ese sermón del monte y nos fundó sobre la roca, ¿verdad? Y no en la arena. Ahora, ¿qué creen? Vamos a terminar precisamente allí, en la roca. Y también hay esto, es algo increíble. Ahora vamos a pasar un tiempo con Jesús, esta última caminata en un bosque tan hermoso. El lugar de Cesarea Filipo, que está nombrado aquí, era un lugar pero bellísimo, con cascadas y árboles de fruta y pajaritos cantando. Y allí vamos a estar con Jesús, pero quiero que pongan mucha atención. Y este es el punto. Nosotros vamos a dar la clausura a esta serie de sermones en este bosque tan hermoso, en este ambiente tan lindo, no simplemente para tomar una última caminata con Jesús tranquilita ahí, pero para ser inspirados, para seguir siendo fortalecidos, para seguir siendo enérgicos, a tomar la bandera de la confesión que confesamos, que Cristo es nuestro Señor, y avanzar como entrar en la batalla contra las fuerzas malignas del diablo. Así que, queridos, una vez más, en Mateo, abran sus folletos y preparen a darle una batalla, pero de las batallas, a las puertas del infierno. Mateo 16, nos ponemos de pie, por favor, ahora sí, para escuchar el Evangelio. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Te alabamos. Se pueden sentar. Pues, ¿quién lo puede culpar? Digo a Cristo, Jesús, de tomarse un recreo, un break con sus discípulos. ¿Quién de nosotros lo podemos culpar? Que Él no simplemente tomó un fin de semana feriado con un extra día, un lunes así de descanso, pero se tomó unas vacaciones a este hermoso lugar, Cesarea de Filipo, allá como a 25 millas, como 35, 40 kilómetros norte de Galilea. ¿Quién lo puede culpar? Porque quiero que se pongan a pensar históricamente en qué ocupado y qué actividad tan feroz estaba ocurriendo empezando esa primavera y corriendo por todo ese verano. Nosotros hemos pasado un verano también fuerte, también Cristo Jesús en este caso, porque esto es lo que había pasado. Empezó en Galilea. Ahí se enfrentó con los fariseos y les proclamó de su hipocresía. ¿Qué pasó? Ahí chocaron y Jesús entonces se fue al norte, al lugar que hoy conocemos como Lebanón. En ese entonces era Tiro y Sidón. Y ahí se encontró con una mujer de gran fe que tenía una hija endemoniada. Jesús le sacó el demonio a la hija, la sanó. Luego Jesús regresó a Galilea por la puerta de atrás y se encontró con un hombre mudo, con un hombre que no podía oír, y lo sanó. Y luego pronto después se enfrentó o tuvo ahí 4,000 hombres, más mujeres y hijos, ¿y qué crees? Alimentó a los 4,000 con los peces, con los panes, ahí los pocos que tenía, igual como hizo el milagro de los 5,000, lo repitió con 4,000. Luego, como si eso no fuera suficiente, después de eso, embarcó y se fue al oeste de Galilea a un lugar llamado Dalmanuta. Y en Dalmanuta, que está en el oeste de Galilea, se enfrentó otra vez con los fariseos y ahí chocaron de nuevo. Y Jesús se fue a Betsaida, al norte de Galilea, y ahí sanó a un hombre ciego. Y eso solamente son las cosas que fueron grabadas, porque Juan nos dice que mucho más ocurrió durante ese tiempo y hasta deja uno cansado pensando todo lo que estaba haciendo Jesús en ese entonces. ¿Quién lo podemos culpar? ¿Quién lo puede culpar de tomarse un descanso con sus discípulos? Pero les quiero decir algo. Esa no fue la razón por qué Jesús se fue de recreo con sus discípulos. Había una razón mucho más importante que simple tomarse unas vacaciones bien merecidas, de ir a este lugar de Cesarea de Filipo y de traerse a sus discípulos. Cuando escuchen en las Escrituras, a partir de ahora y para siempre, quiero que cuando se encuentren con este detalle geográfico, como dice aquí Mateo, que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, quiero que se graben esto. Ese detalle geográfico, quiero que lo aten a un detalle cronológico. 6 meses. Del punto de cuando llegaron a Cesarea de Filipo, solamente faltaban 6 meses hasta el Calvario. Eso significa que Cristo solamente tenía 6 meses en este mundo con sus discípulos. Y eso significa
que estos 6 meses, estos 180 días para esos discípulos eran los días más importantes de su vida. Porque si no estaban claros de quién era Jesús y de su misión, por qué Él vino, quién era Él realmente, entonces fallarían cuando se enfrentaron con esa batalla de la cruz 6 meses después. Y en ese momento, si no estaban seguros de su Señor, de qué es lo que Él estaba haciendo, ellos caerían y las puertas del infierno conquistarían. Entonces, este tiempo para los discípulos era un tiempo importantísimo para ser confirmados, para ser fortalecidos en su fe en Cristo Jesús, precisamente porque pues todo esto estaba en juego, ¿no? Sus vidas mortales, todo, la iglesia, todo aquí estaba en juego en ese momento. Y quiero que se lo tomen, pero en serio en esto, cuando les digo esto, que nada demuestra la necesidad que nosotros como el pueblo de Dios necesitamos que Cristo nos venga semana tras semana y nos fortalezca en su palabra. Nada demuestra ese punto como la pregunta que Jesús les puso a sus discípulos y la respuesta que ellos le dieron. ¿Qué es lo que le preguntaron? ¿Qué es lo que Él les preguntó a Jesús al comienzo de nuestra lectura? ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Qué decía la gente? ¿Quién era Él? ¿Qué pregunta es esa? Es la pregunta más importante de la vida. Simplemente. No hay una pregunta más importante que esa. Porque conocer quién es Cristo y poder creer en el corazón y responder, confesar del corazón sinceramente lo que Él es, eso es lo que distingue entre ir el rumbo a la vida eterna o rumbo a la muerte eterna. Poder contestar con sinceridad, ¿quién es Cristo? ¿Quién crees que Él es? Es la diferencia de amanecer mañana y saber que los angelitos te están rodeando o vivir en este mundo tan loco solo, sin protección. Poder contestar correctamente esta pregunta es la diferencia de diariamente ser renovado o diariamente morir un poco más. Es la diferencia entre la libertad o en la esclavitud a la muerte y a la culpa y al pecado. Es la diferencia entre ser Lázaro, quien está a la derecha de Abraham en el cielo, festejando, celebrando con Cristo, o ser ese hombre rico que nada más desea que Lázaro ponga su dedito en el agua y nada más le calme el fuego de la boca. Es la pregunta más importante de la vida. ¿Quién crees que yo soy? Y les digo, nada en todo el mundo confirma la necesidad que el pueblo de Dios tiene, que Cristo nos fortalezca en la verdad como a este tiempo, porque ¿qué fue la respuesta que dieron la gente, de acuerdo a los apóstoles? Uno Juan el Bautista, otros Jeremías, Elías. Por una parte, estaban diciendo cosas buenas de Jesús, o sea, la gente pensaba muy alto de él, porque esos hombres eran pues leyendas, eran uno de los profetas más grandes que había en las Escrituras. Por una parte, la gente no estaba hablando mal de Jesús, la gente tenía pues altas como expectativas de él, en siendo un profeta, pero ¿qué al fin y al cabo se puede decir de esa respuesta? Es errónea, es incorrecta. Piense lo que pienses de Jesús, tan bueno que sea, un profeta tan grande, un rabí excelente, un pastor tremendo, un predicador que puede llenar a la iglesia. Bueno, que pienses eso, pero si todo eso es lo único que piensas de Cristo Jesús, estás muy equivocado, ¿sí o no?
La respuesta aquí es la pregunta más importante de la vida y no es simplemente como tomar un examen y sacarte un 9 de 10, ¿no? Algo casi, pero no lo pudiste hacer. Esto es pasar o fallar, es lo único. Realmente lo que Cristo les pregunta es una pregunta de sí o no. Porque si le ponen atención, Cristo dice esto. ¿Quién cree ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ese título, Hijo del Hombre, fue un título bien reconocido del Mesías en el Antiguo Testamento. Vino del profeta Daniel y vamos a estudiar eso ahora más tarde aquí en el estudio bíblico. Pero lo que Cristo les estaba preguntando a sus discípulos es esto. La gente cree que yo soy su Mesías, el Salvador prometido. Y la respuesta que vino de la gente era no, no, no y no. Nada ha cambiado en 2000 años. En un sentido, nosotros necesitamos que Cristo nos fortalezca y nos funda bien en su fe, en la verdadera fe, como en este momento. Estamos nosotros pasando un año, wow, incomparable. No hay otro año. Para nosotros ni tenemos 6 meses. Para nosotros no hay un 6 meses de Cesarea de Filipo al Calvario. Mañana, ahora, amanecimos a cargar nuestra cruz. Es lo que dice Cristo Jesús. A cada momento se pone tan importante que Cristo nos venga y nos envíe su Espíritu Santo y nos mantenga fuerte en la fe mediante su palabra. Es imperativo eso, les digo, imperativo y aún en este momento como nunca. Y nada más para que yo quiero que ustedes tengan eso en mente, les voy a dar la respuesta a esa misma pregunta que Cristo les hizo a sus discípulos, pero de la gente de hoy en día. Y quiero que noten la gran debilidad de la carne y el hueso humano pecaminoso y de la fuerza del diablo y sus fuerzas para ocultar la verdad de los ojos del corazón del pueblo para que no vean la gloria de Cristo. Quiero que escuchen esto. Esto fue escrito en una revista bastante importante aquí en este país que se llama El Atlantic. Esto fue ya años, pero les digo que la respuesta no han cambiado. Y esto es lo que la gente dice de Cristo. Y esto también quiero que pongan atención. Muchos que se nombran cristianos están en este campo y están declarando. Y esto es lo que dice el Atlantic. Respeto a la pregunta que Jesús les puso a sus discípulos. Dice, este hombre era un hombre que quería, molestar y también estaba un poco trastornado. Un hombre que estaba confundido de su propia identidad. Y entonces estaba buscando guianza, estaba quizás probando las posibilidades y por eso Jesús les puso esta pregunta a sus seguidores. O sea, Cristo no estaba claro de quién era y le tenía que preguntar a sus discípulos para que él agarrara su camino. Imagínate. Dice, esto puede hacer bien que Jesús se fue a su muerte nunca sabiendo quién era realmente. Y ciertamente se fue a su muerte con sus discípulos profundamente confundidos. Y obviamente hoy en día no hay un acuerdo aún entre la iglesia cristiana del mensaje real de Cristo, de quién era y cómo aplicar su mensaje a la vida o si aplica en todo. A pesar de los credos cristianos, como el credo que vamos a confesar en unos momentos, no hay un acuerdo de la identidad de Jesús. ¿Era hombre y Dios, la palabra, el verbo hecho carne,
¿O era simplemente otro carismático que viene a veces de tiempo a tiempo, destruye ahí el status quo y hace algo bueno y luego les da al mundo un ejemplo de vida, cómo vivir la vida? Los evangelios solamente nos dan unos detallitos de Jesús, pero son muy imperfectos documentos históricos. Los evangelios, casi cierto, no fueron escritos por los apóstoles y solamente afirman, otros documentos históricos solamente afirman que Cristo vivió, predicó y crucificó. ¿Ya ven? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿El Mesías prometido? Y la respuesta es no, no, no y no. Y lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es que esa debilidad de la carne y el hueso humano, nacidos como somos en este mundo, está en nosotros. Lo que hay que tomar en cuenta es que las fuerzas del demonio no son nada con que jugar. Son fuertes y sí ciega a la gente. Cierra los ojos y oculta la verdad. Pero es aquí a donde cada uno de nosotros deberíamos de abrazar a nuestro Cristo Jesús y darle un besito, porque estamos aquí. Porque estamos aquí confesando quién verdaderamente Él es. Tú y yo siempre necesitamos que Cristo venga mediante su palabra y nos abra los ojos para verlo a Él como nuestro Salvador prometido. Y precisamente es lo que esto significa, que estamos aquí tú y yo. Porque es algo maravilloso. Como en este momento tan importante, Cristo luego le voltea la pregunta a sus discípulos. Y Él les dice, te vea de ojo a ojo, cara a cara, y te dice tu Señor, mira, no me importa lo que el mundo diga de mí. Lo que más me importa es lo que tú pienses de mí. ¿Quién crees tú que soy yo? Y no lo pueden sentir surgir de sus corazones y proclamar palabra por palabra con Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo viviente de Dios. ¡Wow! Ya ves, eso es un milagro, eso es una resurrección espiritual. Eso es ser precisamente lo que Cristo dijo en una palabra que Pedro era cuando él proclamó eso. Dichoso, dichosa, bendecida. Quiero que piensen, qué gran milagro ha hecho Cristo con nosotros en poder estar aquí y confesar la verdad. Quiero que piensen esto, en ver la carne y el hueso del hombre que abrió esta boca, Pedro, y le salió esa confesión tan hermosa. Porque, les digo, es una confesión perfecta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo que Pedro confesó es que Cristo no simplemente era otro profeta, otro rabí, otro príncipe. Él era el camino, la vida y la verdad, el único que hay. Lo que Pedro confesó de Cristo no es que Él era simplemente otro hijo de Dios, pero Él era el propio Hijo de Dios con quien era uno y en esencia, consustancial con el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento para salvarnos del pecado y de todo lo que necesitamos, salvación. Eso es lo que confesó Pedro. Y mira, este hombre, ¿quién era? Cuando él abría la boca, muchas veces, ¿qué pasaba? Ponía el pie ahí, ¿verdad? Cuando él abría la boca, Pedro tenía
la fama de meter la pata en su boca. Pero en esta ocasión, no. En esta ocasión, él confesó algo hermoso. Y eso no le vino de él. ¿De dónde le vino eso? Vino de Dios. Una confesión tan perfecta porque vino de Dios. Eso significa que nosotros en estar aquí, confesando lo que él confesó, es que Dios vive en nosotros. Es que esto nos viene de nuestra carne y hueso, porque somos débiles. Ya lo tenemos que confesar, lo sabemos. Nosotros, tal como Pedro, él demostró su debilidad 6 meses después, ¿verdad? Porque él, aunque confesó tan Cristo tan hermosamente aquí, ¿qué hizo 6 meses después? Lo negó. Pero a pesar de su debilidad, a pesar de las fuerzas del demonio contra él, pudo hacer esta confesión y nosotros igual. Confesamos la verdad. Cristo, tú eres mi Señor, tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso que tú eres el Señor que fue concebido por la Virgen, por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, sufrió, murió, fue sepultado, pero tú descendiste al infierno, al tercer día resucitaste de entre los muertos, te ascendiste, subiste al cielo y estás sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es mi fe, eso es mi confianza y en esa roca yo me pararé. Eso es un milagro. Pero no solamente eso, no solamente eso. ¿Sabes qué más nos promete Cristo aquí? Nos demuestra aquí. No simplemente somos dichosos y honrados y amados en poder confesar esta verdad, en conocerlo a Él. Lo que Cristo nos promete es que la fe que tenemos ahora, por su gracia, la vamos a tener mañana. Y que vamos a permanecer y prevalecer hasta el final. Esa promesa la hizo Cristo aquí y la escribió casi en piedra. ¿Sí notaron eso? Como cuando Pedro confesó esto es lo que Cristo hizo. Increíble. Tomó la confesión de Pedro y como que la pulió. Y la tomó como otra tableta de piedra a donde él iba a incrustar y escribir una promesa infalible. Pero antes, tomó a Pedro y de él lo hizo como una piedra que también podía confesar y reflejar esa promesa. Y le cambió el nombre. Le dijo a Simón, ya no eres Simón, yo ya te llamo Pedro, que significa piedrita realmente. Petros en el griego es piedrita pequeña. Y luego le dijo, ahora yo voy a tomar tu Petra, tu confesión, lo que tú apenas hablaste de mí. Y esta confesión tan hermosa que surge con el poder del Espíritu Santo, la voy a poner como fundación. Y voy a tomar alma tras alma toda la historia y las voy a colocar sobre esa piedra y yo edificaré mi iglesia y te aseguro y te prometo que ni las puertas del infierno conquistarán mi iglesia. Y nosotros somos prueba de eso. Mañana van a amanecer y van a confesar lo que están confesando ahora, porque Cristo hizo esta promesa y sus promesas no fallan, están escritas en piedra. Y quiero que se imaginen el milagro de esto, porque ya el infierno se ha lanzado contra nosotros. Imagina cuántas herejías, cuántas persecuciones, cuántas calamidades el diablo ha lanzado contra la iglesia siglo tras siglo, año tras año, y aquí estamos. Piénsalo bien, cuánto el diablo te ha atacado, te ha derramado toda su fuerza contra ti para que tú dudes, para que tú caigas a tentación, para que te sientas bien bajo sus acusaciones. Pero aquí estás. ¿Y por qué? Porque Cristo es fiel a su promesa que hizo en esta palabra y Él sigue enviando su palabra de Él, su Espíritu Santo, y no vas a caer. Él te mantiene con su mano todopoderosa y derecha. No solo eso, piénsalo aún de esta manera. No solamente el diablo y las fuerzas del infierno son incapaces de derrumbarte, a lo contrario, porque Cristo es un arquitecto y un constructor de tu fe
tan fuerte y tan profundo, tan hermoso. No solamente vas a prevalecer y permanecer, pero tú y yo vamos a tumbar y derrumbar al diablo. Y lo hemos hecho, dice Lutero, con una sola palabra. ¿Y sabes cuál palabra? Mentiroso. Diablo, tú eres un mentiroso. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí. Y su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Esa es mi roca. Y en esa roca yo estoy puesto. Y diablo, sobre esa roca yo te voy a despedazar. ¿Será ahí un buen término para esta caminata con Cristo nuestro Señor? Solamente una cosa más. Este ha sido un verano inolvidable, un momento histórico para nosotros. Y no quiero que ustedes se olviden de lo que hemos aprendido aquí con Cristo caminando en Mateo estas semanas. Y la manera en que yo quiero que ustedes apliquen todo lo que hemos escuchado ahora, todo lo que ha pasado aquí en estas semanas es esto. Quiero que se acuerden de lo que significa el nombre. No el nombre de Pedro, nuestro nombre. El nombre de nuestra iglesia. Cristo, el Señor. Ese nombre, recuerden, es el nombre a donde la iglesia de Cristo está erigida. Ese es el nombre que le causa temor al propio diablo. Y ahora, esta es tu aplicación. ¿Listos? Quiero que tomen ese nombre, Cristo, y toda la confesión que está dentro de ese nombre. Y quiero que la tomen y la limpien y agarren en sus manos como una piedra del río. Y quiero que tomen esa piedra y la pongan en ese resorte. Y láncense adelante contra el diablo. Y díganle al diablo: aguas, Hades, aguas, puertas del infierno, porque aquí viene Cristo el Señor. Y cuando el momento venga y les den la oportunidad de dar esa confesión, lancen la piedra contra la cabeza del diablo y díganle a alguien, un alma que necesita escuchar: este Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador y el tuyo. Y luego quiero que nada más vean con gozo a las puertas del infierno caer como una roca.